siguiente invitado de la tarde de hoy, mi querido Jaime Velázquez, con quien vamos a conversar justamente de temas de salud. Adelante, Jaime. Buen día, los saludamos al doctor Francisco Plaza Borges, expresidente del Consejo Médico Andino, analista de temas en política de salud. Y pues vamos a tocar el tema hoy en día, que son los cuidados de enfermedades respiratorias, dérmicas y gástricas por la presencia del fenómeno del niño. Aunque el fenómeno del niño básicamente no se sabe si va a ser moderado o realmente hacia la parte baja, digamos, es decir, no tan fuerte. Sin embargo, en esta época de lluvias, siempre existen estas enfermedades respiratorias. Cuéntenos un poquito, doctor, bienvenido, buenas tardes, cómo ve el tema para los siguientes 4 meses. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Iguales saludos para la licenciada Wendy y todos los oyentes de I99. Gracias por esta oportunidad. Mire, licenciado, yo creo que esto del fenómeno del niño es una entelequia, porque desde que lo anunciaron, aparentemente nos iba a caer con gran fuerza en mayo. Después dijeron que era para julio. Después lo postergaron para septiembre. Dijeron que el 15 de noviembre ya nos íbamos a inundar y hasta este momento nada. Entonces, fenómeno del niño definitivamente ya no va a haber. Lo que nos espera es un periodo de lluvias normal que puede ser moderado o fuerte, que es muy diferente a un fenómeno del niño, porque yo viví los dos fenómenos, el del 82-83 y el del 98-99, y en ambos casos las lluvias empezaron entre septiembre y octubre, y lluvias torrenciales. Ahora eso no se ha visto. Incluso con personas pues que conocen mucho de lluvias, de agricultura y de campo, me dicen que cuando el mango no florece o no da muchos frutos, los inviernos van a ser secos. Y ahora he visto muchas quejas de quienes viven del cultivo de los mangos que han florecido muy poco y están dando muy pocos frutos, lo cual hace prever de que no va a ser un invierno muy lluvioso, muy húmedo, sino más vale seco. Sin embargo, como usted bien lo anota, son enfermedades de temporada. Entonces, mire, si un gobierno, si un poder seccional quisiera en realidad prevenir y no remediar las consecuencias de un supuesto fenómeno del niño, lo que tiene que, en primer lugar, subsanar los problemas gravísimos de infraestructura sanitaria que tenemos. En primer lugar, el drenaje de ríos, de esteros, de todos los que es fuentes hídricas, lo cual prácticamente está parado. No sé en qué ha quedado este famoso drenaje de ya la parte baja de la cuenca del Guayas, aquí en el islote del Palmar. Tengo entendido que la draga se dañó y el río se nos está muriendo. Indudablemente que si no lo dragan, toda la cuenca alta a partir del islote del Palmar, si es que vienen lluvias muy fuertes, se va a inundar y esto va a traer problemas de distinto orden y naturaleza y también los problemas de salud. Otra situación que hay que solucionar es reubicar a gente o personas que han hecho asentamiento en los drenajes naturales de estos cauces hídricos y que van a tener problemas y no lo están haciendo. O también hay que mencionar la infraestructura sanitaria, agua potable y canalización, que es muy deficitario y debe ser una labor y deber también de el gobierno central y los gobiernos seccionales. El tratamiento técnico de la basura. Esta basura, pues, que son las que tapan todos estos drenajes naturales de los ríos y de los esteros y que la gente contribuye con su incultura a taparlos. Es decir, nada de esto se ha solucionado. Y ya en la parte más técnica que tiene que ver directamente con la salud. Y dado el hecho de que son las enfermedades vectoriales e hídricas las que se nos van a presentar con alta incidencia en el caso de graves inundaciones, no se ha hecho ni se ha mantenido la abatización y la fumigación para enfermedades vectoriales, principalmente el dengue. Imagínese usted que hay 34.978 nuevos casos de dengue en este año, porque el dengue, más que de época lluviosa, es
época o de temporada seca. Si no se abatiza, si no se fumiga, el dengue, especialmente el hemorrágico, que es el de temer, que va cobrando ya 7 víctimas a nivel nacional, se nos va a hacer presente. Y las enfermedades hídricas, entre las cuales tenemos básicamente la salmonelosis, la mastelmides, la tifoidea, leptospirosis, que hubieron casos, 2 pacientes murieron por leptospirosis en Durán, entre otras enfermedades que tendremos que mencionar, para lo cual las autoridades de salud tendrán que ilustrar a la población para que no permita que el agua se almacene en sus viviendas o se estanque en sus viviendas, en sus patios, en sus jardines, que eliminen los maceteros que son inservibles, los neumáticos y todo elemento donde se pueda almacenar las aguas lluvias. Indicarle a la ciudadanía que tiene que mantener limpios los drenajes, las alcantarillas, que no eche basura. Abatizar. También no hay que dejar de mencionar el paludismo. Hay que usar los mosquiteros, incluso debidamente impregnados, sustancias que no permitan que en este caso los mosquitos se acerquen a las personas que se protegen con estos toldos o mosquiteros, y tener preparado el arsenal terapéutico principalmente para tratar infecciones intestinales tipo salmonelosis y sus complicaciones, sin dejar de mencionar pues que también habrá que tener las reservas necesarias, más que nada de agua potable y de alimentos en caso de posibles inundaciones, que vuelvo y repito, para mí no las van a ver, porque la situación o este cuco con el que se nos está permanentemente asustando, como el fenómeno del Niño, hasta ahora aparece y lo vienen anunciando desde mayo. Y con seguridad, quienes están lucrando o beneficiando de esto, es una burocracia bastante enorme y extensa que tiene este país, que vive de este tipo de cuentos, mi querido licenciado. Doctor, la verdad es que ha hecho usted una precisión bastante exacta de la situación, al menos en la parte de salud, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que ya en estos momentos el frío se siente en Guayaquil, es decir, ya no está tan caluroso como antes, y lo que sí hemos visto es que hay como una especie de epidemia de resfriado, pero que se agrava en un momento dado por el tema de las vacunas impuestas en un momento dado por el tema del COVID. Y eso ha hecho que en un momento comience a revolucionarse los contagios nuevamente, aunque es más controlable que antes. De todas formas, sí hay en estos momentos mucho contagio con respecto a lo que es gripe o COVID, si quiere llamarlo así. ¿Cómo hacer para que justamente esto se regule un poquito? O, mejor dicho, desde el punto de vista ciudadano, ¿qué hacer para no caer en una gripe o en un COVID? ¿Seguir usando mascarilla? Sí, mire, las medidas de bioprotección que nos enseñó dolorosamente la pandemia, que para mí son 3 básicamente. En primer lugar, el uso de las mascarillas. En segundo lugar, el lavado frecuente de las manos. Y en tercer lugar, la desinfección de las mismas con alcohol, preferiblemente en gel. Estas enfermedades estacionales, principalmente las de tipo respiratorio, como son las gripes y el COVID, que el COVID no se ha ido. El COVID está presente, es una enfermedad endémica, ya no pandémica, ni epidémica, pero sí endémica. Y lo que tenemos ahora es una mezcla de infecciones de COVID por esta nueva variante que apareció en Perú, que son derivadas de la Omicron, son nuevos sublinajes que felizmente no son tan letales y agresivos. Y la gripe común y corriente. Hasta donde yo tengo entendido, el programa de inmunización contra la gripe se retrasó. Y las pocas dosis que trajo el Ministerio de Salud de la vacuna equivalente contra el COVID de un laboratorio que sin conflicto de intereses lo menciono como Pfizer, se agotó rápidamente. Entonces, las medidas de prevención que deberían haberse dictado o sugerido a la comunidad para evitar complicaciones y que esta rebrote de COVID y nuevo brote de influenza se propague entre la población como lo ha hecho, era, en primer lugar, sugerirle a la población sensible, especialmente
mayor de 65 años que se aplique lo que vendría a ser la quinta dosis. Esta vacuna bivalente que ya no se la pueden aplicar porque no está disponible, se agotó rápidamente. En segundo lugar, que no o se hubiera aplicado la vacuna contra la influenza de una manera oportuna, que era aproximadamente 30 o 45 días atrás de la fecha del día de hoy. Y en tercer lugar, sugerirle a nuestra población que cuando esté sintomática trate de aislarse. En lo posible, faltar al trabajo si está muy postrado y usar la mascarilla si está sintomático y evitar las aglomeraciones. Y cuando hay estas epidemias, estos brotes de influenza, en lo posible hay que obligar a la población que en los sitios de gran congestión, como es el transporte público, tanto urbano como interprovincial, y en los sitios que hay aglomeración, use obligadamente mascarilla, especialmente si está sintomático. Caso contrario, va a contaminar al resto de la población. Pero estas medidas fueron observadas de una manera muy tibia por parte de las autoridades de salud. No se vacunó oportunamente contra la influenza y se agotó rápidamente esta vacuna bivalente que nos hubiera protegido de una manera óptima contra estos nuevos casos de los linajes del COVID. Lo que pasa, doctor, es que muchos ciudadanos no creen ya en la vacuna y más bien lo que creen es que nos podemos enfermar más. Y eso pasa con el tema de la vacuna que salieron por el COVID, que ya hoy en día hablan pues claramente de que hay efectos secundarios graves y están causando algunos decesos posteriores a. Entonces, yo creo que por ahí también va el tema, es decir, la gente no cree mucho ya en las vacunas y le tiene pavor a ponerse un placebo o mejor dicho una vacuna que realmente es el virus, pero de alguna manera para que no se propague la enfermedad X que están buscando, ¿no? Y en este caso la vacuna de la influenza sí ha sido probado o ha pasado todas las etapas, pero el COVID la gente ya no quiere saber nada, no quieren vacunarse ni la quinta, ni la sexta, ni las que vengan. Mire, no sé. licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero esa es una percepción e idea muy equivocada de la comunidad. Sí. Estas muertes súbitas y la postración que se ha presentado en muchos casos después de la pandemia con cardiopatías, accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, dolores articulares, no son producto de la vacuna, sino del estado inflamatorio generalizado que produjo la infección por el COVID. Entonces es una secuela post-COVID que se llama COVID long, no es una secuela post-vacunal. Entonces, ahí hay una idea totalmente equivocada que las autoridades de salud tampoco le están aclarando y que ha generado pues un pánico a las vacunas por esta corriente antivacunas a nivel mundial que existe. Felizmente y gracias a la vacuna se logró salvar millones de vidas a nivel mundial. No se olvide que esta pandemia costó más de 100 millones de vidas durante su etapa más crítica a nivel de todo el orbe. Y se calcula que aquí en nuestro país tuvimos 170.000 defunciones por causas directas o indirectas relacionadas directamente con la infección. Y esta vacuna que es de gran beneficio fue motivo de que su tecnología se premie con el Nobel de Medicina a la doctora Katalin Karikó y su equipo, que fue la que la descubrió. Y es la que está sentando las bases para vacunar contra el cáncer. En base a esta vacuna es muy probable que en 5 años tengamos vacunas contra ciertos tipos de cáncer que va a ser muy efectiva a través de la tecnología RNA mensajero, que como le repito, ha merecido el premio Nobel de Medicina este año para la doctora Katalin Karikó y que ha sido de gran beneficio para la humanidad. De tal manera que no confundamos los conceptos. En esta parte ustedes juegan un papel muy importante. Estos problemas que se han presentado son COVID long, COVID prolongado, que ha cobrado incluso muchas vidas, no secuelas postvacunales. Generalmente las secuelas son siempre de manera inmediata, nunca son secuelas de tipo tardía. Por ejemplo, si usted se vacuna contra la gripe, hay mucha gente que los 3 o 4 primeros días después de la vacuna le da fiebre, se siente mal, hay postración.
son secuelas de tipo inmediato, agudas, jamás tardías. Lo tardío es el COVID long, producto de la pandemia, mi querido licenciado. Doctor, la verdad es que qué bueno que lo haya dado porque, y lo haya dicho porque hay gente que nos está escuchando y le tiene pavor a lo que es la vacuna y efectivamente no hay una indicación clara sobre el tema. Lo que sí es cierto es que hay que guiar a la población para que no cometa los errores que es de no vacunarse o no seguir las indicaciones. Pero lo que siempre se ha hablado es que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dirigió mal esta pandemia. Digamos, primero que no se sabe bien en dónde empezó. Dice que empezó, que hablan muchos que fue un virus prefabricado o hecho con un objetivo muy claro. También es cierto que existe y está en el mundo y la forma de minimizarlo fue justamente a través de las vacunas. Y eso no se dice o no se... Es más, están diciendo que hay ciertas vacunas que efectivamente han complicado la salud de las personas. Se habla mucho en las redes sociales y se habla mucho a nivel mundial, pero la OMS que debe poner el norte a seguir, la gente no confía mucho en la OMS. O sea, la OMS está dirigida, digamos, desde un punto de vista muy efímero o muy simple en un momento dado, cuando hay unas cuestiones mucho más graves en el mundo que no se les toma ni siquiera un poquito de preocupación. No sé qué a usted le parezca o cuál sea su criterio, doctor. Mire, licenciado, cuando empezó la pandemia, nadie sabía qué hacer. Fue una situación que sorprendió a todo el mundo, especialmente al mundo científico. Era un virus nuevo, a duras penas se lo logró identificar después de que había ya cobrado muchas vidas en los 4 primeros meses de pandemia. Porque esta es una zoonosis que apareció definitivamente en China, en este mercado de mariscos de Wuhan, y que fue transmitida por un animal, el pangolín, al hombre, debido pues a la inveterada costumbre allá en China de comer animales exóticos. Gran parte de esta pandemia, que es una zoonosis, tiene que ver también con la destrucción que estamos haciendo del medio ambiente. Incluso esto deja sentadas las bases para futuras pandemias que esperemos no sean mortales. Porque los virus, al no encontrar sus reservorios naturales, tanto en especies animales como vegetales, saltan directamente al hombre con una agresividad incrementada. Y es lo que sucedió con el COVID. Acuérdese usted pues que en esa época estuvo de moda una serie de medicamentos, incluso pues que hasta el presidente Trump se los tomaba públicamente y que no voy a mencionar el nombre por razones éticas. No sabíamos qué hacer frente al virus, la gente moría, teníamos pánico, nadie salía, hasta que a los médicos italianos y a ciertos médicos rusos se les ocurrió, venciendo sus miedos, a hacer autopsias a pacientes que habían muerto de COVID, principalmente un equipo de médicos italianos encabezados por el doctor Schaeffer. Ellos, venciendo estos medios, hacen las autopsias y descubren que lo que se genera es un grave proceso inflamatorio que afectaba principalmente a las vías aéreas, tanto superiores, pero más que nada al pulmón. Y ahí se empieza a usar el remedio heroico contra estas enfermedades que sacó a mucha gente de la unidad de cuidado intensivo, que fueron los corticosteroides, que los que salvaron la vida en el periodo agudo de esta pandemia. Y también se descubrieron pues una serie de medicamentos que ayudaron mucho, como un anticuerpo monoclonal y otras medidas de sostén. Y a la par se trabajó aceleradamente en la fabricación de la vacuna, que fue un éxito poder montar una vacuna efectiva, pero en base a una plataforma tecnológica que ya la doctora Catalina Carico había empezado a trabajar desde el año 2006. Y era la única manera de entrar rápidamente a combatir la pandemia, porque si bien es cierto, los corticoides permitieron salvar muchas vidas en UCI,
Sin embargo, el índice de mortalidad se mantenía alto y la pandemia no hubiera parado si no hubiera sido por la vacuna, que fue aprobada en primer lugar por organismos muy serios, que son los únicos que merecen confianza a nivel mundial, como son la FDA de Estados Unidos y la Unión Europea para el Control de Medicinas y Alimentos. Con ese aval, se aprueba la vacuna, se le empieza a usar en grandes sectores de la población y usted ve pues que logramos vencer a la pandemia. Y luego de aproximadamente 3 años, la propia Organización Mundial de la Salud declaró el paso de pandemia a endemia y es la situación en la cual estamos actualmente, lo cual indica que se quedó a vivir para siempre entre nosotros y que no debemos descuidarnos del COVID y siempre tenerlo presente ante cualquier cuadro gripal o respiratorio que se haga presente. Clarísimo, doctor. Queremos agradecerle por su tiempo y esperamos nuevamente poder contar con su valioso criterio y obviamente experiencia. Muchas gracias al doctor Francisco Plaza Borges, expresidente del Consejo Médico Andino, analista de temas en políticas de salud. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Muy gentil de vuestra parte, licenciada Wendy, para mí como siempre un gran honor. Linda noche y un abrazo para todos. Gracias, mi querido doctor. Siempre nos quedan temas pendientes, pero no va a ser la última vez que conversemos. Un abrazo. Igual para usted, muy gentil. 18 horas con 28 minutos, 6 de la tarde con 28 minutos.